Vamos a continuar en esta noche con nuestra serie del Evangelio según Marcos. La hemos titulado Jesucristo es asombroso y creo que hemos venido viendo esa verdad. Cristo, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es asombroso. Vamos a continuar en el capítulo 6. Es un capítulo un poco extenso, aunque hoy no vamos a ver una porción tan extensa como las demás enseñanzas. Hoy vamos a ir desde los versículos 45 hasta el 52. Leamos la palabra, también es un pasaje muy famoso, muy conocido. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como el mismo pasaje nos lo acaba de decir precisamente en esos últimos 2 versículos, es una historia que está totalmente conectada con la que vimos hace 8 días en el pasaje anterior, y es la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora es el famoso episodio en el cual Jesús camina sobre el agua y muy posiblemente es más famoso porque nos lo hayan enseñado desde el Evangelio según Mateo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio según Mateo es donde Mateo añade una partecita que no está en Marcos ni en Juan. Esta historia está en Mateo, Marcos y Juan, excepto en Lucas. Pero en Mateo nos da un detalle que es quizá el que hace más famosa todavía esta historia, y es que no solamente Jesús caminó sobre el agua, sino que también Pedro. Así que es una historia famosa, conocida, pero una vez más, y quiero enfatizar esto. Esta historia, más que para enseñarnos que Jesús caminó sobre el agua y que Pedro también anduvo sobre el agua, está para enseñarnos que esto tiene mucha conexión con la multiplicación de los panes y de los pescados. Porque recordemos, como ya vimos y nos adelantamos un poco esos 8 días, porque Marcos no nos cuenta ese detalle, y es que esa multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, aproximadamente unas 20,000 personas que recibieron ese milagro tan asombroso de parte de Cristo, no entendieron ese milagro, no lo entendieron porque al otro día volvieron por pan y pescado. Y cuando Jesús ya no les dio pan y pescado, sino que los confrontó diciéndoles, ¿solo me buscan por pan y pescado? No, yo vengo a darles vida eterna. ¿Qué pasó con la multitud? Todos se fueron. Pero digamos lo que aquí nos devuelve un poquitico, porque lo que hace Marcos es decirnos lo que pasó entre el día que Jesús multiplicó los panes y los peces y lo que pasó en esa noche antes de al otro día volver la multitud por pan y pescado. ¿Qué fue lo que pasó en esa noche? Pues precisamente es este episodio. Y más que Jesús caminando sobre el agua, que una vez más, y Pedro, que es en lo que más se centran los predicadores, yo creo que este pasaje tiene muchísimo más que decirnos y de hecho cosas más grandes, tanto que le he puesto como título a esta enseñanza, declaración asombrosa, aunque más bien podríamos decir declaraciones. Este pasaje contiene para mí las declaraciones más asombrosas que jamás encontraríamos en la palabra de Dios. Y creo que hay varias, pero las he resumido en 3 para que podamos ver todo el pasaje en esta noche. Y la pregunta más importante que creo que deberíamos hacernos es ¿quién es Jesús? Ahora, seguramente todos podríamos decir quién es Jesús, pero es curioso. ¿Realmente nosotros conocemos a Jesús? ¿Sabemos quién es Jesús? ¿Cuánto lo conocemos? Y yo hago esta pregunta porque es muy fácil decir, amén, yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús, porque he caminado con Él, he andado con Él durante mucho tiempo, quizá años. Lo que estamos viendo es que la palabra de Dios nos muestra que los discípulos ya habían
caminado mucho tiempo con Jesús. De hecho, ya lo vimos en los pasajes anteriores, habían visto muchas señales y milagros y hasta ya habían sido comisionados. En este capítulo 6 es donde Jesús envía a los 12 apóstoles a predicar. Ya habían sido enviados a predicar, imagínense, ya eran misioneros y todo. Pero honestamente, esto es lo que hace este pasaje, confronta a los discípulos, a los mismos discípulos, a los apóstoles. Ya eran misioneros, ya tenían un llamado, ya habían ido a predicar y nuevamente habían visto milagros tan grandes como la multiplicación de 5 panes y 2 pescados, habían visto milagros tan grandes como Jesús calmando la tormenta, habían visto milagros tan poderosos, tan maravillosos como cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, como cuando Jesús sanó al paralítico, como cuando Jesús sanó al leproso y bueno, tantos milagros que hemos visto en esos 6 capítulos, o en esos 5 capítulos y medio que hemos visto con la mitad de este capítulo 6. Pero más bien aquí lo que la palabra de Dios hace es confrontarnos diciéndonos, miren, pero hasta este punto ni siquiera los discípulos verdaderamente sabían quién era Jesús. Y podría ser que alguno de nosotros todavía no conozca de verdad a Cristo Jesús. Porque a veces las circunstancias influyen en nuestras declaraciones. Vamos a ponerlo de esta manera, voy a decir esto para terminar esta introducción e ir a 3 puntos que quiero que veamos en este pasaje. Es muy fácil decir Jesucristo es Dios, Jesucristo es mi Señor, yo creo en Jesucristo cuando recibimos un milagro, ¿cierto? Cuando recibimos una sanidad, cuando vemos a Dios obrar en nuestra vida de una manera inexplicable, decimos definitivamente, esto solo lo pudo haber hecho Dios y cuando nosotros precisamente estábamos descansando y confiando en Él. Pero que cuando las cosas se ponen difíciles, que cuando las circunstancias parecen adversas, ¿será que sí seguimos reconociendo a Cristo de esa misma manera? ¿O será que empezamos a dudar? ¿Será que empezamos a decir, venga, ¿será que Jesús sí tiene el poder, la grandeza? ¿Será que Él sí es el Dios verdadero? Porque, ¿qué pasa cuando de pronto estamos en medio de una dificultad tan grande como en medio de una tormenta? Y ya vimos una enseñanza sobre esto, pero aquí hay algo muy interesante. Quiero que veamos que los mismos discípulos todavía no conocían bien a Jesús. Todavía no conocían todo acerca de Jesús. Porque hay algo aquí muy grande, muy maravilloso en este pasaje. Y lo primero que quiero que veamos es que este pasaje nos habla de una declaración de humildad, en primer lugar. Una declaración de humildad. Mis hermanos, ninguno de nosotros es humilde. De hecho, yo creo que la persona más orgullosa es la que cree que es humilde. Los seres humanos somos tan orgullosos. El verdadero humilde es Cristo Jesús. Él sí. Aquel que siendo Dios, el Hijo de Dios, estando a la diestra del Padre desde el principio, se hizo hombre y anduvo en este mundo, caminó como uno de nosotros. Y mis hermanos, y pese a el poder que tenía y los milagros que hizo, nos debe asombrar la humildad de Cristo Jesús. Veamos esto en los versículos 45 y 46. ¿Cuánto conocemos esta humildad de Cristo? Dice el versículo 45, inmediatamente después. ¿Inmediatamente después de qué? De la multiplicación de los panes y de los peces. Y aquí el lenguaje en el idioma original es de urgencia. Tanto que dice Jesús insistió. Y si lees esa palabra que aquí se traduce como insistir en el idioma original, literalmente es como si Jesús los hubiese obligado. Es decir, fue urgente. ¿Pero qué pasó? Porque Jesús insiste inmediatamente en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa, conectado con la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Por qué? Es curioso, Marcos no nos lo cuenta aquí, pero una vez más, si lees el pasaje que está en Mateo 14 y en Juan capítulo 6, nos damos cuenta del por qué. Me quiero adelantar un poquitico, aunque ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero mis hermanos, es que lo que va a acontecer justo después de que Jesús multiplica panes y pescados no es solamente que al otro día van a volver por pan y pescado, sino que cuando esa multitud vio a Jesús hacer ese milagro, es primera vez que una multitud tan grande no solamente ve a Jesús hacer un milagro, sino que reciben, porque todos recibieron ese milagro, todos comieron pan y pescado con 5 panes y 2 peces. Y lo que acontece en ese momento con esa multitud, Jesús no quiere que sus discípulos lo vivan, porque eso sería engañarse a sí mismos. Y Jesús sabe que todavía sus discípulos no tienen claridad de quién es Él. Él les quiere evitar a toda costa la escena que está a punto de suceder. Tanto que dice el versículo 46 y nos muestra esa humildad de Cristo Jesús. Después de despedirse de la gente,
Después de haberle dicho a sus discípulos que se fueran, y después de que él se quedó solo con la multitud, y después de despedir a la gente, que dice, subió a las colinas para orar a solas. Ahora, ahí es donde vemos la humildad y hay un detalle, o mejor, yo diría dos detalles allí, que puede que no se vean a simple vista, pero están muy claros. Lo primero es, una vez más, Jesús acaba de hacer un milagro asombroso, un milagro único en su especie. Los que vieron hacer ese milagro y al otro día volvieron y no recibieron más pescado, hasta lo confrontaron diciéndole, pues Moisés le dio al pueblo de Israel maná durante 40 años y Jesús les dijo, no fue Moisés, fue Dios. Pero ¿entendemos esa declaración? No fue Moisés el que hizo caer maná del cielo, fue Dios. Pero ¿quién les dio pan y pescado a esa multitud? Jesús. Así que Jesús es Dios. Eso es lo que Jesús está declarando. Pero más fuerte todavía, mis hermanos, es que estas personas no lo están viendo por lo que Él es. Perdón lo que voy a decir, pero hasta este punto, y lo hemos visto una y mil veces en Marcos, solo lo están viendo como alguien que hace milagros, y por supuesto que Jesús hace milagros. Pero cuando tú y yo miramos a Jesús solo como alguien que hace milagros, nos estamos perdiendo del milagro verdadero y más grande, y es conocerlo a Él por quien Él es. Si no, vamos a volver solamente por el pan y el pescado. Y como ya sabemos, y si no nos da pan y pescado, nos vamos a ir, le vamos a dar la espalda y no vamos a creer más en Él. Pero Jesús acaba de hacer ese milagro. ¿Y qué hace Jesús? Quien es Dios hecho hombre, se va a hablar con el Padre. Porque es necesario que comprendamos esto. Y esta es la segunda cosa que de pronto no parece muy clara, pero que está allí en el pasaje. Si tú y yo hubiésemos hecho ese milagro, ¿saben qué es lo que a mí más me sorprende? Aún del contexto del que yo vengo. ¿Quiénes son las personas que se hacen ver como las más importantes, como las más grandes, como las más santas, como las mejores de la iglesia? Pues los que oran por los enfermos y se sanan. Los que hacen los milagros. Pero Jesucristo va a tener comunión con el Padre, porque Él es el que nos enseña que en todo momento y en toda circunstancia necesitamos depender de nuestro Padre Celestial. Pero no solamente cuando estamos en problemas y dificultades y en necesidades. Mis hermanos, ¿cuántas veces tú y yo hemos orado a Dios para que nos guarde de creernos mejores que los demás o de la grandeza que pudieran ver los hombres en nosotros, porque ninguno de nosotros es grande, ni siquiera el verdadero grande, el Hijo de Dios, quien estaba en el trono celestial con el Padre cuando se hizo hombre, ni siquiera le aceptó que dijeran de él lo que no era. ¿Por qué Jesús se va a orar? Yo no les puedo decir las palabras que Jesús habló con el Padre en ese momento, pero podemos entender un poco por lo que nos dice Juan. Mis hermanos, cuando Jesús hizo ese milagro de multiplicar pan y pescado, ¿sabe qué hizo esa multitud de aproximadamente unas 20,000 personas? Dijeron, este es el rey que queremos. Y dice la palabra de Dios que querían hacerlo rey a la fuerza. Ahora todo el mundo estaba diciendo, este sí es el rey que nos va a llevar a la liberación de la esclavitud que Roma bajo la esclavitud que Roma nos ha impuesto. Mis hermanos, Juan 6:15 dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey que a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo, y Marcos nos dice, ¿a qué se fue? A orar. Mis hermanos, de hecho, ¿recuerdan cómo había sido ya tentado Cristo Jesús? A veces pasamos por alto ese tipo de pasajes, pero es que la gran realidad es esta. No solamente somos tentados a fallar en la fe, a decaer, no solamente somos tentados en la fragilidad del pecado y la maldad, no solamente somos tentados de caer en esas debilidades humanas frente al pecado, tan común y tan corriente o tan común, tan visible como el adulterio, la fornicación, el robar, mentir, sino que también somos fácilmente tentados al orgullo. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos pedido a Dios realmente que nos haga humildes? Que no nos creamos más de lo que somos. Como dice en algún lugar la palabra de Dios, que tengamos un concepto sano de nosotros mismos. Y eso era lo que Jesucristo estaba allí haciendo. De hecho, Él era el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él no venía a un trono aquí en la tierra. Porque a veces tú y yo hasta decimos creer en Cristo Jesús y lo que buscamos son tronos y cosas grandes en esta tierra. Y si de pronto Él no nos las da, a veces hasta cuestionamos si realmente estamos con Él. Mis hermanos, recordemos la tentación anterior de Cristo Jesús en Mateo capítulo 4, y no podemos traer todo el pasaje, pero recordemos
Mateo 4:3 dice: en ese tiempo, en el tiempo en el que Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches, dice, el diablo se le acercó y le dijo, ¿cuál fue la tentación? Ahí es donde vamos. No pretendo ignorar que hay debilidades como seres humanos que tenemos como hombres. Seguramente la lujuria es una de las luchas que más grande tenemos, pero a veces nos centramos tanto en esos pecados que nos olvidamos de los otros. Si eres el Hijo de Dios, si eres quien dice ser, tú que eres tan grande. Mis hermanos, el diablo tentó a Jesús fue con la grandeza, con la popularidad, con la fama. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y estaba aguantando hambre. Ahora Cristo acaba de multiplicar pan y pescado. ¿Y qué vio la gente? Este es el rey que queremos, vamos a hacerlo rey, vamos a ponerlo en alto. Pero ¿cómo iba a ser puesto en alto él? ¿En un trono de oro o en una cruz? ¿Cómo queremos ser grandes tú y yo? A veces hasta queremos buscar grandeza en nombre de Cristo. Pero aquí tenemos al verdadero rey humilde. Cuando los hombres lo quisieron poner en un trono humano, él se aparta de ellos, ni siquiera permite que sus discípulos vean esa escena, porque eso no es la imagen que él quiere que ellos tengan de él. Pero ¿qué imagen tenemos tú y yo de Cristo Jesús? Es realmente nuestro Rey, el Hijo de Dios que en humildad aceptó fue una corona de espinas y fue puesto en alto no en un trono, sino en una cruz. Eso fue lo que Satanás le dijo, y si seguimos leyendo el pasaje, no lo he traído, pero luego ¿qué hace? Lo lleva al pináculo del templo, donde seguramente en ese momento estaba todo lleno de personas. Tírate, da un espectáculo, mira, muestra el poder de Dios a todo el mundo para que todo el mundo te reconozca por medio del poder, las señales y los milagros. Recordemos que Jesucristo hacía señales y milagros, pero ni siquiera él quería que la gente supiera. Cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿qué dijo? Pero no se lo digan a nadie. Cuando sanó al leproso, ¿qué le dijo? Pero no se lo cuentes a nadie. Mejor ve y dile al sacerdote, muéstrate ante el sacerdote. Pero recordemos que estas personas hacían caso omiso e hicieron famoso a Jesús por los milagros. Y eso es lo que realmente nos está mostrando Marcos. Y luego, ¿qué le dice el diablo a Jesús? Mira, le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te daré: grandeza, fama, popularidad. Mis hermanos, a veces pienso que esta es la tentación más grande que tenemos y a veces no nos damos cuenta de ello. Recuerdan que Juan en su primera carta dice que la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, esa grandeza humana, que es lo que el mundo ofrece, eso es del mundo y no es del Padre. Y que la gente se siente orgullosa de esas cosas, pero que eso no procede del Padre, sino el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero que nos preguntemos si la palabra de Dios lo enseña, y en un momento lo vamos a ver, que Cristo fue tentado en todo. Aquí estamos viendo, Él fue tentado también a buscar esa grandeza humana, pero Él corrió al Padre, porque Él también fue hombre y sintió la misma debilidad que sentimos tú y yo. Así que no solamente somos tentados al pecado de caer en cosas vergonzosas, sino al pecado del orgullo y la grandeza. Conocemos a este Cristo como el Rey humilde y queremos imitar a este Cristo. ¿Qué nos asombra de Cristo Jesús? Nos asombra su humildad. Esta es una declaración asombrosa. El Rey en el que tú y yo creemos es el Rey humilde, que en lugar de aceptar un trono en la tierra, y lo iban a hacer rey. ¿Te imaginas esas más o menos 20,000 personas aceptando, Jesús aceptando, listo, vamos a ser rey? Esas 20,000 personas y muchos miles más yendo a pelear contra Roma, seguramente que hasta hubiesen hecho una buena revuelta. Pero no, mis hermanos, Él había venido, era cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no era lograr ese lugar por medio de una revuelta en esta tierra, por medio de matar u oprimir a otros, sino por medio del sacrificio. Por eso fue que Jesucristo nos enseñó. Él mismo dijo, oren de esta manera, Mateo 6:13. No permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Pero una vez más, la tentación del orgullo y la grandeza humanas. Yo sé que todos luchamos también con eso, pero nuestro Rey es humilde. Es más, quiero traerles un ejemplo muy claro de la palabra de Dios. Esto lo hemos venido viendo un poco porque estamos estudiando los domingos la segunda carta a los Corintios, pero recordemos este pasaje del cual hemos hablado un poco ya. Segunda a los Corintios 12:7, este es el apóstol Pablo. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, este hombre llegó a ir al tercer cielo. Él lo declara en ese capítulo 12 de segunda a los Corintios. Él vio cosas impresionantes. Él podía jactarse y enorgullecerse de esto. ¿Cuánto nos habla Pablo de sus visiones? ¿Cuántas personas a veces nos quieren cautivar porque han tenido visiones? Pero la pregunta es, ¿conocemos a Cristo? ¿Conocemos su verdad? Eso es lo que nos debe cautivar.
Pablo tuvo visiones, hasta subió al tercer cielo, pero él dice, pero yo no le cuento a la gente de eso, porque si yo empiezo a contarle a la gente de mis visiones, de mis sueños, vamos a perder a Cristo, el centro, su cruz, su evangelio, su salvación, su verdad. Así que aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, que dice Pablo, yo no me glorío ni me enorgullezco de eso. Tanto que dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Y yo sé que la pregunta siempre va a surgir, ¿y cuál era la espina en la carne de Pablo? En esta vida no nos lo vamos a saber, no lo vamos a saber, pero de algo podemos estar seguros. No sabemos cuál fue la espina de Pablo en la carne, pero sí sabemos para qué fue su espina. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Una de las luchas más grandes que tenía Pablo era ¿con qué? Con el orgullo. Porque él había conocido al más humilde de todos, a Cristo Jesús. Cuando uno conoce al más humilde, a Cristo Jesús, uno se da cuenta cuánta lucha tiene con el orgullo, porque Él sí que es humilde. Imagínate que Dios te dé el poder para hacer un milagro. Claro, que luego reconozcan el poder que Dios me ha dado. ¿Saben qué hizo Jesús? Mandó a sus discípulos, rápido, váyanse. Yo despido a la multitud. Y se escabulló al monte a orar con el Padre. Seguramente como nos enseñó en algún momento a orar, no permitas que se dé ante la tentación de buscar un trono humano. Más bien como Él más adelante va a orar, y lo vemos a ver más adelante en otro punto, más bien como Él va a orar es, Padre, vuélveme la gloria que tuve contigo al principio. Qué bueno que entendamos y conozcamos esto de Cristo y nos asombre, decirle, Cristo, queremos aprender de ti, de tu humildad y no buscar la grandeza, la fama, la popularidad, las cosas de esta vida. Y cuando uno está delante de una iglesia, cuando Dios le permite servir a una iglesia, oh, qué fácil es recibir esas alabanzas y esas adulaciones, pero mis hermanos, aquí estamos es para asombrarnos de Cristo, porque el que está frente a ustedes es un pecador lleno de fallas y errores igual que ustedes. Pero aquí estamos es para mostrar a aquel que es el ejemplo más grande de humildad. Conocemos a este Cristo humilde, adoramos a este Cristo humilde porque en Hebreos 4, 5, 15 dice, nuestro sumo sacerdote. Hablando de Jesús, utilizando ese título, uno de los títulos más grandes del templo, sumo sacerdote, Cristo, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Él no se dejó arrastrar por el orgullo. Él no se dejó arrastrar por las masas. Él no se dejó arrastrar por la adulación. Oh, Él sabía que era el Hijo de Dios y no necesitaba la aprobación de los hombres, sino la del Padre. Pero fue a orar. De hecho, quiero enfatizar esto para dejar este punto e ir al segundo, que es todavía más asombroso, que es todavía más glorioso. Mis hermanos, no solamente necesitamos orar en los problemas y dificultades, necesitamos pedirle todos los días a Dios que no permita que el orgullo, la grandeza, las cosas de esta vida tomen el lugar de Él en nuestro corazón, sino que realmente Él sea el Rey de nuestras vidas y podamos adorarlo en toda circunstancia. Que no busquemos grandeza, ni fama, ni gloria, ni popularidad, sino que lo busquemos a Él, el Rey de la gloria eterna, el Rey de la gloria verdadera. Y es que precisamente Jesús estaba también a punto de hacer la declaración más grande que jamás podría hacerse de Él cuando se hizo hombre. Y es en segundo lugar una declaración de divinidad. Para aquellos que preguntan, ¿y en dónde dice la Biblia que Jesús mismo dijo que Él era Dios? Pablo dice que Jesús es Dios. Pedro dice que Jesús es Dios. Juan dice que Jesús es Dios. Pero si escuchas a los musulmanes, perdón por decirlo, porque es necesario decirlo, si escuchas a los testigos de Jehová, hasta si escuchas a los adventistas, ¿quién es Jesús realmente para ellos? Tienen muchas ideas, pero no dicen que sea Dios, a no ser como los testigos que dicen que es un Dios con D minúscula. Pero aquí, por primera vez en Marcos, encontramos a Jesús mismo diciendo que Él es Dios. Y quizá no dice literalmente, hey, yo soy Dios, pero dice algo más grande que esto. Que si tú y yo conociéramos el contexto, la cultura, el tiempo, la época donde Jesús dijo esto, nos daríamos cuenta que Jesús sí dijo, yo soy Dios, de manera literal. Veamos esto en los versículos 47 hasta el 51, primera parte. Es la parte más gruesa, pero es el famoso milagro. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Ahora, aquí hay un detalle importante que Mateo y Juan nos dan más detalles, así que Mateo nos dice aquí claramente que los discípulos finalmente sí llegaron al otro lado,
Pero Jesús estaba tardando, no encontraban a Jesús, así que ellos se devuelven, por eso dice muy tarde. Esa distancia que recorrieron la recorrieron en un periodo corto, pero dado que Jesús no llegaba, ellos se devuelven, ese detalle nos lo da Mateo. Ellos se devuelven en la barca ya muy tarde, tanto que allí más adelante la palabra de Dios nos dice que a eso de las 3 de la mañana, serían las 3, 4, no nos da la hora exacta, pero Reina Valera dice la tercera vigilia de la noche. Eso era ya pasada las 3 de la madrugada. ¿Qué dice el versículo 48? Dice, aquí está, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿y cómo puede Jesús ver esa escena a las 3 de la madrugada, en medio de una tormenta, bien lejos desde unas colinas? Por muy alto que esté, no lo puede ver. Un ojo humano no lo puede ver. Ya el pasaje nos está diciendo, aquí hay uno que ve las cosas más allá de lo natural. Aquí hay uno que puede ver tu vida y mi vida en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, no fue que Jesús los envió solos en la barca, como quien dice, váyase sin mí para que se metan en problemas. A veces algunos han interpretado de esa manera, ven lo que es estar sin Jesús. No, de hecho ellos están cumpliendo una orden de Jesús. Es más, ellos están regresando porque ¿dónde está el maestro? No estamos con el maestro. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, aquí está. Si tú eres de esas personas, está mal, pero no te preocupes, hasta los discípulos eran supersticiosos. Gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Los discípulos también creían en fantasmas. Si tú me preguntas a mí, yo no creo en fantasmas, pero en este momento los discípulos creían en fantasmas. No nos está enseñando aquí la palabra de que los fantasmas son reales, pero ellos creían. Creyeron que estaban viendo un fantasma. Lo que pasa es que no todos los días uno ve a gente caminar sobre el agua. Eso tiene que ser un fantasma. Sí, parece que los discípulos eran un tanto supersticiosos. Ahí es donde vamos. Dijeron, ese es Jesús, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre y Él tiene poder para mandar a las olas y al viento a que callen y enmudezcan. Él tiene poder para resucitar a los muertos, Él tiene poder para multiplicar panes y pescados. No, eso no es un fantasma, ese es Jesús. No, ellos todavía no tienen esa convicción, pero son los discípulos, son los apóstoles. Y déjenme decirles, no es porque en esencia no reconozcan la figura de Jesús. Muchos han pensado eso. No. De hecho, aquí es donde viene para mí la parte más fuerte de este pasaje, porque lo que veíamos es una declaración de divinidad. Versículo 50, todos quedaron aterrados al verlo. O sea, lo están viendo, pero no pueden creer que ese sea Jesús. No pueden creer que ese sea el maestro. ¿Cómo puede ser? Tiene que ser un fantasma. El fantasma de Jesús. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, tengan aliento, tengan fuerza. Él les habló. O sea, ellos ya lo vieron, ellos saben que sí es Jesús, pero no será un fantasma. ¿Cómo va a estar caminando sobre el agua? De hecho, cuando aquí dice que quedaron aterrados, el idioma original literalmente dice quedaron espantados, están asustados y dice que gritaron de terror. Ahora, esta es la pregunta. ¿Entendemos a 12 hombres gritando literalmente de terror? Porque es que lo que están viendo es real. Pero aquí es donde ni esta traducción ni pude encontrar ninguna otra traducción lo dice bien. Ahí es donde es tan importante el idioma original. Y mis hermanos, siempre voy a insistir en esto, pero aquí es donde está la palabra. Esta traducción dice, yo estoy aquí. El idioma original no dice, yo estoy aquí. El idioma original, aquí es donde derrumba cualquier idea errónea que tengamos de Jesús. ¿Saben cómo dice el idioma original? Y si fueras hebreo, si conoces un poquitico el Antiguo Testamento, sabrás que esta es la expresión más grande que hay en la Biblia. El yo soy está aquí. El yo soy. El mismo que se apareció allá con Moisés en la zarza ardiendo y dijo, ve porque el yo soy te envía. Mis hermanos, este es el yo soy. ¿Conocemos a Jesús realmente? Este es el yo soy de Génesis, de Éxodo, de Levítico, Números, Deuteronomio y hasta Malaquías. Este es el primero y el último. Este es Dios hecho hombre. Por eso, mis hermanos, aquí es donde viene el asunto más importante. ¿Qué creemos de Jesús? ¿Conocemos a Jesús?
Eso era lo que Jesucristo quería mostrarles. ¿Pero a quién? A sus discípulos. Porque las otras personas creían que él solamente era un libertador, un líder militar, o que tenía poderes, una varita mágica para sacar as de la manga. Pero lo impresionante de esto es que ni los discípulos todavía entendían quién era Jesús. Todavía se preguntaban quién es. Y él en esta situación les dice, no tengan miedo. No, no es un fantasma. El yo soy está aquí. El mismo que le dijo a Moisés, ve porque yo voy a estar contigo. Porque yo soy el que soy. Literalmente nadie, aunque nosotros en nuestro idioma español a veces decimos, yo soy fulano de tal. De hecho es una expresión errónea porque ninguno de nosotros es. El yo soy es el que tiene existencia propia. El que era, el que es, el que ha de venir, el primero y el último, el principio y el fin. La eternidad. El que es autosuficiente, autoexistente. De hecho, esa sola frase, yo soy, en griego ego eimi, mis hermanos, literalmente engloba la esencia de lo que es Dios. El que no depende de nada ni de nadie, sino que existe por siempre y para siempre. Mis hermanos, es el yo soy hecho hombre, quien estaba cuidando de sus discípulos. Por eso podía caminar sobre el agua, por supuesto que sí. Tanto que aquí hay otra declaración, entonces subió a la barca y ¿qué? Y el viento se detuvo. Es que el yo soy está aquí. Mis hermanos, cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, el yo soy está con nosotros, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las dificultades. El yo soy es el que nos llama a obedecerlo. Cruza en la barca al otro lado. Es que, ¿qué le habrá pasado a Jesús? El yo soy es capaz de cuidarse solo. Pero dado de que ellos no lo esperaron, ellos no entendieron la situación, obviamente, ellos no eran el yo soy, ellos no sabían nada. Se devolvieron a buscar al yo soy, pero el yo soy viene al encuentro y les dice, no teman, yo soy. Está aquí con ustedes. Mis hermanos, ¿conocemos a Cristo? Ahora alguien podría pensar, ¿en serio, Alex? ¿No me estarás de pronto interpretando ese pasaje de una manera muy forzada? O les podría mostrar todos los pasajes que hablan sobre esto. De hecho, en Juan, particularmente en 7 ocasiones, Jesucristo dice yo soy, pero en una de las ocasiones en las que Jesús dice yo soy, está en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Contexto, está frente a líderes judíos que sabían muy bien lo que significaba yo soy. Dice Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Y ahí está el contexto, porque él les está diciendo, Abraham deseó ver mi día. Ellos se burlaron. No tienes 50 años y hablas de Abraham. Abraham ya murió. Y les dice, ¿te crees más grande que Abraham? Entonces ahí es donde les dice, antes que Abraham naciera. Porque Abraham nació, creció, se puso viejo y se murió. Pero antes de que él siquiera naciera, yo soy. ¿Qué hicieron? Es la misma expresión que tenemos allí en Marcos que estamos estudiando. El yo soy está aquí, ego eimi está aquí. Aquí es la misma expresión que hicieron estos líderes judíos. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque lo que este hombre está diciendo es una blasfemia. ¿Qué va a decir este que es el yo soy? Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Él no iba a morir de esta manera. Él había venido a dar su vida en una cruz por nuestros pecados. Cuando Jesús dijo yo soy frente a estos líderes religiosos que conocían muy bien esa expresión, lo quisieron matar por blasfemia. Y no fue la única ocasión, hay muchas otras ocasiones. Léete el Evangelio según Juan, que allí está muy claro eso. Allí él expresa en 7 ocasiones yo soy. Yo soy el templo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Es que Él es el yo soy. Mis hermanos, qué verdad tan grande. ¿Conocemos a Cristo? ¿Nos asombra esta verdad? Es más, precisamente quiero que veamos una expresión también en Juan. En Juan sí que Jesús expresa o da esas expresiones de divinidad para no ser tan redundante. Juan 14:1. Antes de ir a morir en la cruz, Jesús le dice esto a sus discípulos. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Alguna vez hemos escuchado realmente y entendido esta palabra? Confíen en Dios y confíen también en mí. Reina Valera lo dice crean, porque realmente el verbo que se utiliza allí en griego es creer. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Sabemos lo que eso significa? Él se está poniendo a la par de Dios. Así como tú debes creer en Dios, así debes creer en mí, dice Cristo Jesús. ¿Que eso no son expresiones de divinidad? ¿Qué no dijo Jesús que era Dios? Pues tiene que decir literalmente, bueno, es que yo soy Dios. Pues lo está diciendo de la mejor manera que podían entenderlo sus contemporáneos.
Es más, recordemos ese pasaje de Juan 17:5, donde Jesús está orando: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Él es Jesús, Él es Dios, el yo soy. Sin embargo, se hizo hombre y en humildad vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Tanto así que aquí quiero aclarar esto para ir a un versículo más y luego ir al último punto en esta noche. Y es que les decía hace un momento, Mateo nos cuenta todavía más detalles de esta historia y Juan todavía más. Juan le dedica más de 70 versículos a ese episodio de la multiplicación de los panes y de los peces y de ese momento en el cual Jesús camina sobre el agua. Pero Mateo nos dice algo porque Mateo, recordemos que cada libro de la Biblia tiene algo en mente, el escritor, el autor de cada libro de la Biblia tiene algo en mente particular. Y ahí es donde si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, sabrás que los tres evangelios que son conocidos como sinópticos, pues se conocen así por lo mismo, porque son muy parecidos. En estos días, de hecho, alguien me decía eso, pero es que me acabo de leer ya los tres primeros evangelios y es como si hubiera leído lo mismo. Sí y no. Los tres se complementan. Hay detalles que tiene un libro que no tiene el otro, porque son detalles que son más importantes para la audiencia a quien ellos escriben. Y recordemos que Marcos tiene algo en mente. Recordemos que Marcos precisamente lo que nos quiere mostrar es algo que indirectamente nos muestra muy palpable más bien Lucas, que es que a pesar de que los discípulos vieron toda esta verdad de Jesús, hasta aún después de resucitar, los discípulos todavía no tenían muy claro cuál era el reino que Cristo había traído. ¿Recuerdan en Hechos, después de Jesús resucitar, y él les dice que vayan y prediquen, que serán testigos de él en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra? ¿Qué le preguntan los discípulos? Señor, ¿pero vas a restaurar ahora el reino? Ellos todavía están pensando en ese reino terrenal. Recordemos que Marcos nos está mostrando que hasta la muerte de Cristo, nadie lo había reconocido realmente como quien él era, el Hijo de Dios. Que los únicos que decían tú eres el Hijo de Dios, según Marcos, eran los demonios. Y al final, un soldado al lado de la cruz dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese es el asunto de Marcos. Y Marcos nos quiere mostrar que ni los discípulos todavía lo reconocían. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero Mateo nos da un detalle y aquí es donde entendemos que lo que les decía ahora es fácil postrarnos ante Cristo, adorarlo y reconocerlo cuando hace un milagro. Pero ¿no será que eso a veces es solamente producto de la emoción? Y realmente esa realidad no está tan arraigada en nuestro corazón. ¿Qué dice Mateo 14:33? Que es el mismo pasaje. Dice, entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Exclamaron. Mateo nos dice que ese día, después de que Jesús entró en la barca, después de haber caminado sobre el agua y después de haber calmado la tempestad, sí dice que los discípulos lo adoraron. Ahí es donde vamos. ¿Qué? ¿Acaso Jesús no aceptó adoración? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar entonces la palabra de Dios? Significa que les pasó como quizá nos pasa a veces. Oh, qué grande es Dios. Mira lo que hizo. Mira ese milagro. Pero ¿y cuando las cosas no están tan bien? Igual lo adoramos, igual lo exaltamos, igual lo reconocemos como Dios. Mateo nos dice que ellos ese día sí se postraron y sí dijeron, oh, en verdad eres el Hijo de Dios, pero lo que Marcos nos está diciendo es, muchas veces eso era producto de las circunstancias. Me voy a adelantar un poquitico también, pero recuerdan que, o de hecho adelantar no, está en el mismo contexto. Recuerdan que Juan nos dice que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y el otro día vino la multitud y ya la multitud le pidió más pan y pescado a Jesús, pero él no les quiso dar. Entonces todos se fueron y Jesús se voltea y le dice a los 12 discípulos, si ustedes se quieren ir también, váyanse si quieren. ¿Y qué contestó Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sí, pero a la vez parece que eso era producto de la emoción, porque luego también es Pedro el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando ya Jesús le dice, pero voy a ir a morir en una cruz, que dice, no, 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 tal cosa no te acontezca. ¿Qué le tiene que decir Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es decir, los discípulos a veces como que creían, pero a veces como que, ¿será que sí? Porque nuevamente, sí, este es el Hijo de Dios, pero luego, ¿será que sí? Es un fantasma. Mis hermanos, pero Él es el Hijo de Dios. Él es el yo soy. Él es Dios hecho hombre. Por eso, en tercer lugar, es una declaración de gracia. Una declaración de gracia tenemos en este pasaje, en la última parte del versículo 51, el versículo 52.
toda esta enseñanza. Podemos ver que más que centrarnos en que si Pedro caminó sobre el agua. De hecho, si Dios nos presta vida, algún día veremos ese pasaje de Mateo. Realmente lo que significa. Es muy posible que no es como nos lo hayan enseñado. Pero, mis hermanos, aquí el asunto es este. Los discípulos hasta este momento no tenían total claridad de quién era Cristo. Y nos podría pasar a ti y a mí. Pero si tú y yo hoy conocemos a Cristo, sabemos quién es Él, lo reconocemos como el Rey de la Gloria, que en humildad nació en un pesebre y murió en una cruz por nuestros pecados, pero que hoy está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y lo adoramos y nos postramos ante Él y lo reconocemos y permanecemos en la fe aún en medio de los problemas y dificultades. Déjenme decirles, es solo por la pura y bendita gracia de Dios. Porque aquí está posiblemente una de las declaraciones más fuertes que la Biblia hace sobre esta verdad. De hecho, este pasaje podemos ver está lleno de declaraciones impresionantes. Nuestro rey es un rey de humildad. Nuestro rey es Dios hecho hombre. Es el yo soy que anduvo en esta tierra. Pero esto, si tú lo entiendes, lo crees y lo vives, es solo por pura y bendita gracia. Versículo 51, segunda parte, y versículo 52. Ellos estaban totalmente asombrados. Bueno, aquí la traducción tampoco es muy buena. Literalmente ellos no caían del asombro, ellos quedaron como en shock. Es lo que dice el idioma original. Es una palabra difícil que se puede traducir como cuando tú quedas asombrado, pero asombrado de algo como que te deja helado, como que te deja sin palabras, como que, o sea, es decir, frente a qué estamos. Tanto que dice, ¿por qué? Versículo 52, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. No entendían. Mis hermanos, ahí es donde vamos. Los milagros no cambian a nadie. El milagro de la salvación de Dios en el corazón de un hombre es lo que cambia. Tú y yo podríamos haber visto multiplicar panes y pescados y ser como la multitud que al otro día venía solamente por pan y pescado. Tú y yo hubiésemos podido haber visto todos los milagros de Cristo Jesús. Te pasa a ti como me ha pasado a mí. Ay, qué rico haber vivido en esa época, haber visto a Jesús hacer los milagros, resucitar, caminar sobre el agua. Imagínate. ¿Y qué, mis hermanos? Eso no cambia. Si Dios no hace una obra en el corazón, eso no cambia. Tanto que dice, ¿tenían el corazón qué? ¿Está o no está en la Biblia? Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, ni siquiera los apóstoles. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el milagro más grande? Una obra en el corazón. Aunque yo hiciera señales y milagros, eso haría que mucha gente se agolpara para recibir señales y milagros. Y que a la próxima reunión ya no cupiera la gente en este lugar para recibir señales y milagros. Pero ¿cuál es el milagro más grande? Es una obra en el corazón. Si Dios no hace una obra en el corazón, aunque nos resucitara de entre los muertos físicos, aunque nos diera pan y pescado todos los días, aunque literalmente hiciera caer pan del cielo, aunque hiciera salir agua de una roca, mis hermanos, si nuestro corazón no es intervenido por la gracia maravillosa de Dios, podríamos haber sido los 12 apóstoles. Tan importante es esto que no lo he traído allí, pero aún en los 12 había un diablo. Aún en los 12 había un Judas. Es adelantarme demasiado, pero ese hombre estuvo con Jesús desde el principio hasta el final. Y al final fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Mis hermanos, podemos ver lo que nos está enseñando Marcos hasta el capítulo 6. ¿Cuántos milagros hemos visto en este evangelio? ¿Cuántas maravillas hemos visto en este evangelio, en estos 6 capítulos? Casi 6. Todavía nos hace falta un poco para terminar el capítulo 6. Y nos está diciendo de aquellos que no venían solo por el pan y el pescado, por ese Pedro que dijo, oh, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero ellos todavía tienen el corazón endurecido. Todavía necesitan que su corazón sea intervenido. ¿Cuánto todavía necesita nuestro corazón ser moldeado, ser trabajado o quizás ser cambiado? Mis hermanos, es una declaración muy fuerte, pero esto es lo importante. Cuando Dios empieza una obra, Él la termina. Y de algo estoy seguro, aquí ninguno es producto terminado, pero quiera Dios que Él haya empezado una obra en nuestros corazones. Y gloria a Dios también por esta palabra, porque esto lleva a que no nos desanimemos. Quiera Dios que Él ya esté trabajando, orando en estos corazones de piedra, endurecidos por el pecado, la incredulidad, la maldad, endurecidos por nuestra condición natural de seres humanos que nacemos lejos, apartados de Dios. Pero cuando Dios tiene misericordia, cuando Dios tiene gracia, Él a dónde obra, en el corazón.
Aunque hoy no veamos milagros como la multiplicación de pan y pescado, aunque a veces vemos esa provisión como lo veíamos hace 8 días, esa provisión abundante de parte de Dios. A veces Él tiene misericordia de nosotros y nos sana la enfermedad y nos ayuda en el problema y la dificultad. Claro que sí, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el yo soy, pero más que calmar tormentas, solucionar problemas y dificultades, necesitamos que el yo soy no solamente entre en la barca y calme la tempestad alrededor, sino que entre en nuestro corazón. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 9:18, posiblemente el pasaje más duro de toda la Biblia. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Pero frente a esa palabra tan fuerte, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué tú y yo? ¿Por qué tú y yo creemos en Cristo? ¿Por qué tú y yo confiamos en Él? ¿Por qué tú y yo que no hemos visto a Jesús caminar sobre el agua? ¿Por qué tú y yo que no hemos visto a Jesús resucitar a un muerto? ¿Por qué tú y yo que no lo vimos levantarse de la tumba? Y como dice Pedro, aún sin haberlo visto, lo aman, creen en Él y lo esperan con gozo y alegría y con confianza. Porque creemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Él pudo haber permitido que este corazón duro siguiera más duro que un pedernal. Pero la realidad es que si hoy creemos en Cristo, Dios ha mostrado gracia maravillosa para con nosotros. Marcos nos está mostrando, ni siquiera los apóstoles hasta este punto, ni siquiera ellos tienen el corazón totalmente, digámoslo así, blando para las cosas de Dios. Todavía no entienden. Ni siquiera han entendido lo de los panes y los pescados. Ahora mucho menos van a entender que Él es capaz de caminar sobre el agua. Por eso es que tantas personas exigen señales y milagros. Por eso es que tantas personas hasta demandan que Dios escriba con el dedo en las nubes, yo soy Dios y sí existo. Pero no, mis hermanos, aunque no lo hemos visto, mis hermanos, más que verlo y aunque lo vemos en la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero no solamente lo vemos en la creación, podemos ver a Dios obrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso recordemos este pasaje que estamos estudiando los lunes, Efesios 2:5, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, es que nuestro corazón estaba tan duro que lo que estaba era muerto, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por eso es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Salvados de qué? De un corazón duro, que podríamos experimentar todos los milagros a nuestro alrededor y todos los beneficios y bondades de la gracia y misericordia de Dios. Pero sin un corazón transformado, mis hermanos, no somos salvos. Pero esta es la obra más grande de Dios. Tanto que quiero precisamente concluir esta enseñanza recordando ese versículo que ustedes saben que es uno de mis favoritos, pero es que de verdad, una vez más, este es el versículo que deberíamos recordarnos todos los días de nuestra vida, porque nos da el ejemplo de un hombre cuyo corazón fue transformado y cambiado, el que perseguía a cristianos y ahora se convirtió en el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 15:10 dice, sin embargo, lo que ahora soy. Porque Pablo sin la obra de Dios hubiera seguido siendo un asesino de cristianos. Hubiera seguido siendo un fariseo, creyéndose mejor que los demás en sus propias obras, en sus ayunos, y en sus oraciones, y en sus diezmos, y en esas cosas que al final no son malas, pero que no es lo que salvan a nadie. Él era un religioso, él era un exigente de la ley, nadie la cumplía como él, pero era un perdido. Pero Dios tuvo misericordia porque Cristo se atravesó en su camino, y más que en su camino, en su corazón. Y lo que ahora soy, dice Pablo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Tanto que dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo. Mis hermanos, ¿sabes dónde estamos? El cristiano ya no es yo soy, no, yo no soy. El cristiano dice es, yo no soy nada, yo no soy nadie. El yo soy es Cristo, mi Rey, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el que tuvo misericordia de mí, el que me encontró, el que me rescató, el que me transformó, el que me cambió y el que si algo soy hoy es por su pura y bendita gracia y misericordia. Y si de pronto hasta trabajo más que otro, hasta hago cosas más que otros, pues no yo, porque no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Qué declaración tan asombrosa, como es el título de esta enseñanza. Solo Cristo nos puede llevar a la humildad. Y Pablo era un orgulloso, tanto que tenía un aguijón en la carne. Pero Cristo, su gracia, su evangelio, su verdad, esa declaración de reconocer al verdadero humilde, Cristo, el yo soy, el Salvador, el que nos regala su gracia, que por gracia nos salva, es el que nos puede llevar a entender esta declaración tan asombrosa.
Mis hermanos, espero que hoy lo hayas comprendido un poco más y que esa gracia y esa declaración de Cristo haya llegado hasta nuestros corazones. Por eso terminemos orando a aquel que nos puede dar todavía más gracia y nos puede llevar a confiar todavía más en Cristo por quien Él es y nos puede llevar a imitar a aquel que realmente es humilde, reconociendo todos los días que nada somos, nada podríamos ser si no es por su maravillosa y bendita gracia, por esta declaración asombrosa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por este pasaje maravilloso y ver que no solamente tu Hijo caminó sobre el agua y calmó la tormenta, sino que todo esto fue para declarar lo más grande, que es tu Hijo, glorioso igual que tú, quien a tu diestra intercede por nosotros, quien nos protege con sus manos y tú también, Padre, con las tuyas, y que por eso podemos estar seguros. Pero en esta hora te pedimos, ayúdanos a permanecer en humildad, reconociendo que no somos nada si no es por tu gracia, que más bien el yo soy, tu Hijo, fue el que vino a esta tierra y en humildad anduvo aún sobre el agua, pero más importante, teniendo tal poder, tal grandeza, tal autoridad, siendo Dios hecho hombre, obedeció a tu voz, a tu llamado y fue hasta la cruz a morir por nuestros pecados para hacer de estos orgullosos, prepotentes, egoístas, pecadores, endurecidos en su corazón, hacerlos tus hijos por gracia y empezar una obra en nuestros corazones. Primero, arrancando el corazón de piedra, poniendo un corazón tierno, receptivo, sensible a tu palabra y transformándonos y cambiándonos día tras día por tu gracia a la misma imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Por favor, ayúdanos a aprender de esa humildad, de esa grandeza que se despoja de su trono de gloria y como un siervo, como un esclavo, es obediente hasta la muerte de cruz, muriendo por nuestros pecados. Pero que hoy nos postremos ante Cristo, lo adoremos, lo reconozcamos y que Él sea el yo soy de nuestras vidas, tanto en los buenos como en los malos momentos, tanto como en la abundancia de la multiplicación del pan, como quizá en la escasez y la necesidad, pero que en todo momento y en todo lugar podamos declarar la gloria de Cristo, asombrándonos de su verdad, de su majestad, asombrándonos de su gracia. Esto te pedimos, Padre amado, en los méritos de tu Hijo, el yo soy. Amén y amén.